Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Acá estamos, como siempre, hablando de temas que nos preocupan, temas que nos ocupan y que son problemas cotidianos en la vida de la gente en Nicaragua, sobre todo. Esta noche vamos a platicar de un tema, pues, que nos duele mucho, como es la violencia hacia las mujeres. Pero en este caso vamos a hablar de las mujeres migrantes, de esas mujeres que se ven obligadas a dejar sus territorios de origen para irse a otros territorios. Y vamos a platicar con Marjorie Guevara y con Tania Irías. Marjorie es la presidenta y Tania la coordinadora del movimiento de mujeres migrantes. Pero antes déjenme compartirles un poco esta problemática, cómo la vemos, cómo la conocemos, para información de quienes van a estar compartiendo esta edición. Vamos a escuchar un contexto que hemos preparado en la voz de Tamara Morales. La violencia contra las mujeres y el feminicidio son violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo, que se expresa en diversos actos que incluyen la violencia física, sexual, psicológica y económica, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia es una de las formas más comunes de desigualdad y discriminación que enfrentan las mujeres. Es un mecanismo que pretende regular la desigualdad que llega hasta el asesinato o feminicidio, cometidos generalmente por sus parejas o exparejas. Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia contra las mujeres tanto dentro como fuera de la pareja. Ser mujer inmigrante es una doble condición de vulnerabilidad ante la violencia. Por ello, el movimiento de mujeres migrantes se ha conformado como un espacio autoconvocado de mujeres migrantes que trabajan de, por y para migrantes y refugiadas. Buenas noches, bienvenidas Marjorie Guevara y Tania Irías, ambas líderes dirigentes de este movimiento que trabaja por y para el tema de las mujeres migrantes. Yo quiero iniciar la plática de esta noche compartiendo con ustedes una pregunta que creo que seguramente ustedes tienen todas las respuestas posibles. Y es cómo funciona el movimiento de mujeres migrantes. ¿Es un tema de afiliación o hay servicios abiertos a quien lo solicite? Contanos, Marjorie. Gracias, Patricia, por la invitación y gracias al equipo de Agenda Propia. Mira, el Movimiento de Mujeres Migrantes, surge en 2019 como una iniciativa para dar respuesta a las propias necesidades que teníamos nosotras como mujeres migrantes cuando nos encontramos en el centro de apoyo en el programa de apoyo al refugiado, en un albergue acá en España, cuando estábamos recién llegadas. Primero pues éramos un grupo de 4 compañeras en realidad, que estábamos en el mismo albergue, y ante las situaciones a las que nos enfrentábamos de discriminación, de violencia, de racismo y xenofobia, pues surge la idea de organizarnos para poder enfrentar esas problemáticas. Ya con el paso del tiempo pues vamos conociendo a otras mujeres y vamos creando redes con otras mujeres de forma virtual, porque al inicio pues estábamos solo en un grupo de WhatsApp, ni siquiera teníamos redes sociales, y a partir de ahí pues vemos la necesidad que hay, que es mucho mayor, que va más allá de nuestras propias experiencias, que son muchas experiencias que tienen similitudes y que necesitamos formalmente constituirnos como organización. Es así que en 2022 pues, nos registramos acá en España, en la comunidad de Extremadura, y bueno, en 2023 logramos abrir nuestra sede en Mérida, y a partir de ahí, bueno, se están dando diferentes tipos de atenciones. Tenemos 2 programas que son insignes para nosotras, que es uno es el de atención integral a mujeres migrantes víctimas de violencia de género, que está financiado por los fondos de Pacto de Estado,
y el segundo que es de orientado a las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiadas, que se llama Voces Legítimas, Experiencias de las Niñas Migrantes y Refugiadas. Tenemos socias también, tenemos voluntarias, tenemos organizaciones aliadas, pero es un servicio que está abierto solo a mujeres, sus hijos y sus hijas, migrantes y o refugiadas. ¿Como cuántas personas, como cuántas mujeres se mueven alrededor del movimiento, tanto las que trabajan voluntariamente como las que llegan a demandar el apoyo frente a una situación X que están viviendo? Marjorie. Son muchas. Bueno, tenemos dos grupos en WhatsApp mediante los cuales nos comunicamos y mantenemos un intercambio de información constante, que uno es para la región de Extremadura, para la comunidad, que tenemos casi 500 mujeres, creo, y el otro es para Mérida, que hay alrededor de 300 mujeres. Mérida es una de las ciudades de Extremadura. Pero también anualmente se atienden a más de 350 mujeres de manera presencial que están llegando a la organización para diferentes necesidades, sean temas de violencia, sean temas de regularización, temas que tienen que ver con explotación laboral, temas que tienen que ver con bullying en los colegios contra sus niños y sus niñas, y también tenemos la atención a la infancia. Ahorita casualmente estamos desarrollando el campamento que hacemos con niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, que a diferencia del resto de campamentos, pues nosotras lo mantenemos por los 2 meses, julio y agosto. Lo común acá es que los campamentos duren 1 o 2 semanas y van los niños de 10 a 2 de la tarde. Nosotras estamos todo el mes de julio y todo el mes de agosto atendiendo a las infancias y a los adolescentes, las y los adolescentes migrantes y refugiados, porque entendemos la necesidad que hay de las mujeres frente a la falta de redes, frente al tema laboral. No se accede a un trabajo con un horario estable de 8 a 2, 3 de la tarde y que les permita además unos ingresos económicos buscar un apoyo. Entonces, frente a esas necesidades, pues nosotras hemos ampliado este espacio de atención a la infancia. En general, yo te podría decir que en la asociación y que la Tania me diga si estoy exagerando, pues, pero yo diría que al menos unas 800 personas al año estamos ahí, entre voluntarias, entre colaboradoras, mujeres, migrantes y refugiadas. Ahí, demás, pues llegan personas autóctonas y de otras organizaciones españolas. ¿Por qué el movimiento de mujeres migrantes tiene como uno de los programas insignes, como ha señalado, la no violencia? Es decir, han vivido o viven violencia las migrantes. Es una de las razones por las que huyen de sus países de origen, Tania. Hola, Patricia. Como decía Marjorie, ¿verdad? La verdad que el tema de la violencia nos acompaña a las mujeres donde quiera que vayamos. Ya sabemos que en el mundo se dice que al menos una de 4 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia en el mundo, ¿verdad? Y la violencia de género particularmente, es cierto que muchísimas mujeres vienen huyendo de sus países, de la violencia de sus parejas, pero luego eso tampoco las deja exentas de ser víctimas de violencia de sus nuevas parejas cuando llegan al territorio de acogida, en este caso el territorio español. Son múltiples los casos de violencia de género que hemos acompañado a mujeres migrantes que de algún modo ya han huido antes de una violencia de género en su país, en su territorio, y luego aquí también se enfrentan a ese mismo ciclo de violencia con un nuevo victimario. Por eso pregunto, es una de las razones que muchas veces llevan a las mujeres a dejar sus países de origen y trasladarse a otro país. Sí, la verdad es que la violencia es una de las razones por las que las mujeres huyen. Por ejemplo, en el tema del asilo y el refugio, que también huir por violencia es una de las razones por las que te pueden dar acogida en un lugar. La verdad es que muchísimas mujeres ni siquiera saben que tienen derecho también en el nuevo territorio a pedir ese tipo de protección. Y entonces muchísimas mujeres, por ejemplo, que huyen siendo víctimas de violencia de sus territorios, tampoco reciben el acompañamiento y luego tampoco tienen un proceso
para enfrentar lo que ha sido ser víctima de violencia. Muchas veces no solamente las mujeres, también sus hijas y su infancia, porque como te decía anteriormente, la verdad es que en todo el mundo sabemos que las cifras de femicidios son altas y que no, el femicidio no escatima, ¿verdad? No se mide entre si son autóctonos o migrantes. Sin embargo, pues en el ámbito de la violencia, una cosa que no podemos obviar es que no es lo mismo estar en tu territorio con una comunidad que te proteja, que te acompañe, a encontrarte sola en un nuevo territorio. De hecho, la soledad, el sentirse sola, es una de las razones por las que las mujeres, uno, no denuncian la violencia, pero también es una de las razones por las que pueden continuar en un ciclo de violencia. ¿Por qué ustedes consideran que migrar es parte de los derechos humanos? Que ser migrante no quiere decir que no se tengan derechos, Marjorie. Mira, bueno, en los derechos humanos ha reconocido el derecho a la migración. Lo que pasa es que, bueno, es un derecho que ha sido manoseado, digamos, de alguna forma y que siempre está bajo la mira de grupos políticos que están en contra del derecho a migrar de la población. Y eso es muy difícil, Patricia. Yo no sé en el caso, bueno, tuyo si te reconoces como una persona migrante, porque bueno, en mi caso sí me reconozco como exiliada, como refugiada, pero también como una persona migrante. Y a nivel personal también, por ejemplo, a veces nos cuesta reconocernos y nos cuesta mucho, aún incluso, y es a veces hasta penoso de mi parte asumirlo, la defensa de nuestros propios derechos. Y muchas veces hasta incluso nos quedamos calladas frente a las violaciones de ese derecho, frente a quienes tienen el valor de venir y decirnos que nosotras, que las personas migrantes, hombres, mujeres, infancias, no tienen derecho a migrar. Es un derecho que nosotras defendemos. De hecho, por eso nosotras nos llamamos Movimiento de Mujeres Migrantes y no utilizamos ni inmigrantes ni emigrantes, porque en el entendido de que migrar, estamos en constante movimiento, vamos para acá, entramos, salimos, y que es un derecho que tiene la ciudadanía a nivel internacional, a nivel mundial, y que actualmente pues también nos preocupa por todo el tema de los discursos y de la narrativa que hay, y el silencio cómplice, que por un lado los discursos y las narrativas de grupos antiderechos, y luego el silencio cómplice de otros que se autonombran progresistas, pero que no hacen nada para que este derecho no esté, no se vulnere, como ha ocurrido recientemente, ¿verdad?, con el partido de Vox, que acá en España está amenazando con hacer un programa de remigración e incluso de despojar de la nacionalidad a quienes la hemos obtenido. Esa es una tendencia mundial, el tema de que estos grupos antiderechos, como le llamas correctamente, pretendan criminalizar el tema de la migración, cuando el tema de la migración obedece también a los problemas sociopolíticos y económicos que hay en los países. Marjorie. Sí, es una pregunta, perdón, lo que pasa es que creí que ibas a preguntarle a alguien, a una determinada de las dos. Sí, es una tendencia mundial y que cada vez pues está más presente, y yo creo que también cada vez somos más conscientes de ese riesgo, de ese peligro, de esos discursos antiderechos que están ahí en la agenda, que los medios además están reproduciendo, porque para mí eso es una preocupación importante, el hecho de que muchos medios de comunicación solo repiten lo que dice cierto grupo político en contra de las personas migrantes, y no hay un análisis a profundidad, no hay un contraste de la información para balancear esa misma información. Entonces lo que hacen es ser difusores solo de esos discursos antiderechos y posicionarlos en las sociedades. ¿Qué hace esto? Que el vecino que tengo aquí al lado, que además sé que a la que tengo aquí al lado no le caigo bien, esté diciéndome o esté buscando que esa se regrese, como dicen aquí vulgarmente, a su puto país. Entonces, estos discursos que están allá arriba, que creemos que no nos van a afectar a veces, creemos que son ellos, son los políticos. No, esos discursos están afectando directamente en la vida de las personas migrantes, no solo en España, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Costa Rica, por ejemplo, que hay tanta migración nicaragüense. Hay una falta de análisis que se señaló
que tiene que ver con que no se valora el aporte de las personas migrantes, de las mujeres migrantes particularmente, a las economías de los países. Sí, sí, pero es en general, Patricia, no es solo por las mujeres migrantes, en general es con las personas migrantes, hombres y mujeres. A ver, acá en España, por ejemplo, sabemos que están trabajando en la fruta, que trabajan en construcción, muchas personas migrantes, que las mujeres migrantes, la gran mayoría que viene, tiene que trabajar casi por obligatoriedad, porque la ley está tan perfectamente hecha para que las mujeres migrantes vengan a trabajar en empleos precarios, en empleos donde son vulnerados sus derechos. Porque la ley lo que te dice es que después de 2 años, ahora con la nueva reforma, ¿verdad?, del reglamento de extranjería, que después de 2 años podés acceder a una residencia. O sea, ¿eso qué significa? Que durante esos 2 años tenés que estar en la irregularidad. ¿Y de qué vas a vivir? Bueno, te toca ir a trabajar en estos trabajos que están mal pagados, explotados, las mujeres incluso son violentadas sexualmente, y que no hay otra forma de resolverte la vida porque tenés que comer y tenés que vivir. Sin embargo, eso no se reconoce, como no se reconoce en los mismos hogares, que esas mujeres que están trabajando en esos oficios, en esos trabajos, tengan derecho. Y eso no solo pasa en España, que además vemos casos de personas migrantes que han fallecido en estos trabajos precarios y explotados. Eso también pasa en Estados Unidos, pasa en Costa Rica, y lamentablemente con todo el movimiento que hay por toda la vulneración a los derechos humanos que hay en diferentes países, pues está pasando casi en la totalidad de países. Vemos a gente de Venezuela que está en Perú, que la están corriendo de sus países, gente que está en Argentina, que también están sucediendo estas situaciones que están más cercanas a nosotros, por mencionar ejemplos de América Latina. Ahora, a eso se agrega lo que ustedes llaman, Tania, crímenes de odio, discursos de odio contra la población migrante. Sí, yo creo que además con lo que Marjorie decía, yo creo que poner también el foco en el género nos permite entender que, si bien es cierto, la migración nos afecta a todos, de forma particular a las mujeres migrantes, a las mujeres en particular, hay otras formas de violencia, ¿verdad?, que también implica la migración en el ámbito laboral. Por ejemplo, como ella decía, el que los trabajos más precarizados son a los que hacen uso las mujeres migrantes. Incluso porque aunque los hombres migrantes también hagan uso de trabajo precarizado, el trato y lo que se espera de los hombres es sumamente diferenciado. En ese particular, por ejemplo, el trabajo de los cuidados. Venga, hablemos un poquito del trabajo de los cuidados. Una mujer migrante que es contratada para el trabajo de los cuidados se espera que además limpie la casa y además cocine, aunque no sea ese el fin cuando se le contrata para cuidar a una persona. Si esta persona contratada para el trabajo de los cuidados es un hombre, además se contratará otra mujer para que llegue a limpiar y cocinar, y eso tiene que ver con el género. Evidentemente no se reconocen los aportes de las personas, y por eso es que los discursos de odio están a flor de piel, porque a menudo se recurre a decir que las personas migrantes vivimos de ayudas, por ejemplo, que es uno de los discursos más sostenidos que hay y que aparentemente es lo que preocupa de forma general a toda la población. Y esto se debe a que también con los discursos de odio se propagan mentiras para sostener a un enemigo en común, que en este caso serían las personas migrantes. Y, por ejemplo, no es cierto, en España, para poder acceder a algún tipo de ayuda hay que estar regularizado. Y en torno a ese sentido de los discursos de odio y de que nosotros, por ejemplo, una cosa que se dice de las personas migrantes es que nosotras, cuando se habla del trabajo irregular y se piensa en quién le está dejando de pagar a Hacienda, se piensa que es la persona trabajadora la que está dejando de pagarle a Hacienda, y ese es el discurso que se ha propagado y que se dice, entonces se sostiene que las personas migrantes estamos robándole a Hacienda por alguna razón. Sin embargo, en la vida real, ¿cuál es la dinámica real? Quien tiene la obligación de pagar a Hacienda y de declarar todo lo que implique la contratación de una nueva persona es el empleador. El empleador es el que deja de pagar a Hacienda y todo lo que corresponde a la seguridad social cuando no contrata y no da garantías a su empleada, a su trabajadora interna,
respecto al ámbito laboral. Es el empleador, la empleadora la que deja de pagar. Sin embargo, el bulo se sostiene en que somos las personas migrantes las que venimos a vivir de ayudas. Y eso porque no se conoce en realidad qué implica permanecer de forma irregular o cuáles son los mecanismos para poder acceder a las ayudas en territorio español en particular. Los discursos de odio en contra de las personas migrantes cada vez son más con mayor fuerza y violencia, y además pareciera que más generalizados y en todos los países. Lo vemos como ocurre actualmente en Estados Unidos, pero lo vemos actualmente con el intento de política de Vox por desnacionalizar a más de ¿cuánto era? Casi el 19% de la población migrante que se ha nacionalizado, incluso a sus hijas e hijos que hayan nacido en territorio español. Esto se sostiene en un discurso de odio que intentan hacer una marcada diferencia entre quienes se consideran españoles reales, que no sabemos cómo definir esa realeza, ¿verdad? Y entre quienes somos tratados como intrusos. Yo creo que contrarrestar esos discursos de odio es uno de los mayores obstáculos que tenemos las personas migrantes, porque aunque bien es cierto, el hecho de permanecer incluso en trabajos precarios e irregulares no siempre depende de las personas migrantes, sino más bien de las posibilidades que hay en los territorios de acogida y de cómo operan las leyes, porque los empleadores y las empleadoras saben cuáles son las garantías que tienen que propiciar a una persona que contratan. Pero si no tienen la voluntad, y como decía Marjorie, no se trata solo de los políticos que están arriba, porque quien me contrata a mí para ir a limpiar, para ir a cuidar, no es el alcalde, no es la ley de extranjería, no es el diputado, ¿verdad? Son personas que están ahí cerquita mío, y esos son los primeros que, además de que me violentan mis derechos, contribuyen a fortalecer todas estas mentiras, bulos que fomentan los discursos de odio en contra de las personas migrantes. Y no solo de las personas, también de las infancias, porque cada vez se criminaliza más la migración de las infancias. Amplíame esa concepción. Es decir, estos discursos de odio se repiten en las escuelas también. Claro que sí, en las escuelas a los niños se les dice que sus madres vienen aquí y viven de ayuda. Eso es más, creo que la población joven es la que menos información tiene y la que más repite estos discursos de odio a otras personas. De hecho, nosotras que del Movimiento de Mujeres Migrantes, otro eje que tenemos de ejecución es la atención a personas, a niñas, niños y adolescentes migrantes. Uno de los principales problemas y el bullying que sufren en las escuelas por ser migrantes también está sostenido en estos discursos de odio que les dicen, ¿verdad?, que sus madres viven de ayuda. Y, por ejemplo, la sospecha eterna, que si alguien te ve en el supermercado, si tus hijos tienen un par de zapatos que sean aparentemente caros, que sí, qué teléfono tienen. Todo eso, ese tipo de cosas son cosas que están bajo constante lupa para que las otras personas lo usen para decir que esa persona migrante tiene un patinete, tiene un teléfono, tiene zapatos y tiene lo que tiene porque vive de ayuda. Incluso que el alquiler donde viven es un alquiler de ayuda. Y esas son cosas que llegan a los oídos de las niñas y los niños porque son discursos sostenidos. Los niños y las niñas repiten lo que oyen en casa y esto sale en todos lados. Es que aquí no hay pudor para hablar de construir un enemigo, porque, por ejemplo, imagínate, pues, hablar de quitarle la nacionalidad a un niño que haya nacido aquí porque sus padres llegaron de otro lado. O sea, son cosas y lo vemos cada día peor. Por ejemplo, en España con el nuevo pacto, en toda Europa, el nuevo pacto de asilo y migraciones, tanto que criticó y puso la vista en Estados Unidos respecto a la separación de la familia y a la deportación en caliente de infancias migrantes y cómo los niños y las niñas salen como animalitos encerrados en jaulas. El prototipo y el modelo de deportación hacia donde apunta el Pacto de Asilo y Migraciones es hacia ese. De hecho, hasta en este Pacto de Asilo y Migraciones se incluye la posibilidad de ejecutar deportación a menores de 6 años, quienes antes hasta los 14 años ni siquiera tenían que poner la huella en los trámites de asilo o de regularización o todo lo que fuera con extranjería. Y con este nuevo cambio en el Pacto de Asilo, las niñas y los niños migrantes de 6 años también se someten a esas historias durísimas que hemos criticado arduamente de Norteamérica. ¿Y cómo fortalecen las migrantes su ciudadanía? La cercanía con el movimiento les da fortaleza. ¿Cómo les da fortaleza? Contame alguna historia que conozcas
de alguna mujer que sí haya logrado por su propio esfuerzo salir adelante. Bueno, yo creo que todas las mujeres migrantes en particular es gracias a su esfuerzo que logran salir adelante. Sin embargo, el contar con una red, el saber que tenés a dónde ir, que por ejemplo el movimiento de mujeres migrantes que tiene una psicóloga que brinda atención a las mujeres y a sus hijas e hijos, que tenemos el acompañamiento jurídico mediante una abogada y además la constancia de que quienes estamos aquí todas hemos pasado por un proceso migratorio parecido, similar, que eso nos acerca de algún modo. Y eso además le da a las mujeres la certeza de que hay alguien que te entiende. Y es un lugar a donde no tenés que como ir a dar tantas explicaciones de por qué en lugar de tú decir vos, de por qué, ese tipo de cosas que luego estás sometida en otros espacios. Yo creo que la posibilidad de encontrarte con otras, yo creo que como todo en el mundo, así como las mujeres necesitábamos que otras mujeres alzaran la voz para tener referentes de que podíamos, las mujeres necesitamos referentes para entender que otras han pasado estos procesos y luego aprender, ¿verdad?, de cómo lo hacen, que esa es una de las cosas que también se hace en el movimiento, ¿verdad? Las mujeres entre ellas mismas se dan acompañamiento en la búsqueda de empleo, pero también incluso para aquello de quienes buscan un trabajo y aparece la oferta de trabajo y luego la otra que estuvo trabajando ahí dice, no, ahí no vayas porque esa mujer tiene la costumbre o de no pagarte a tiempo o de pedirte más horas de trabajo o de cualquier cosa, ¿verdad? Porque bueno, porque se van conociendo y se conocen los trabajos. Yo creo que son múltiples las historias de mujeres que han logrado sobrevivir en territorio español, las mujeres migrantes, ya lo sabemos. Sin embargo, el estar acompañada, el contar con referentes es súper importante, como es para las niñas, como es para los niños, como ha sido para las mujeres en general. Contar con personas que se parezcan a mí y que lo han hecho de determinada forma, que me cuenten cómo se hace y que encuentre yo, quizás con su compañía, una nueva forma de hacer las cosas, es súper, súper importante. Yo creo que, por ejemplo, además, el hecho de reconocer, nombrarnos como mujeres migrantes articuladas y entender que ninguna de nosotras tiene por qué ser víctima de la violencia, pero que si somos víctimas de violencia también estamos con un grupo para que nos acompañe hasta donde estemos dispuestas a llegar. Han logrado en estas historias de migración, Marjorie, Tania, han logrado que grupos de mujeres puedan salir adelante de esta situación de violencia que estaban viviendo o que habían vivido. Sí, nosotros, por ejemplo, vemos todavía a mujeres que han sido víctimas de violencia de género y a las que les hemos dado acompañamiento, que han logrado salir de ese ciclo. Una cosa que sí es que es sumamente difícil para las mujeres, porque una cosa que todavía pareciera no estar bien diseñada en los estados, en la sociedad, en el mundo entero, es que suele ser la víctima la que tiene que abandonar el lugar donde mayoritariamente vive el victimario. Y en la situación de las mujeres migrantes, pues las mujeres migrantes no son las propietarias de los pisos. Muchas veces no son a título de ellas de quienes esté el alquiler, incluso aunque ya sean los que lo paguen. Y luego si hay infancias, pues ellas son las que tienen que salir huyendo con esas infancias. Y no es cierto que los protocolos y los procedimientos se activan en igualdad para todas. Una mujer, por ejemplo, que trabaja de forma regular y que tiene, ponerle un salario de 1.200 en este momento y que solamente tiene una hija, es víctima de violencia, va y denuncia. Como esta mujer tiene ingresos, pues tampoco tiene derecho a acceder de forma inmediata a la ayuda de las víctimas de violencia de género. Entonces, esta mujer, con los mismos 1.200 que antes tenía una vida organizada, ahora tendrá que procurarse alquilar, por ejemplo, una habitación para ella y su hija. Tendrá que ver si encuentra una habitación para ella, su hija, su hijo. Luego, eso le reduce los costos. Luego ahora tendrá que cambiar a su hija de su entorno social. Eso probablemente implique un cambio de centro escolar. Y luego también ahora significa que si ella se va a trabajar, pues cuenta con menos redes de apoyo para el tema de los cuidados. Porque aunque es cierto, bueno, que muchos victimarios aún tienen vínculos con sus hijas e hijos, pues es cierto que otros solo se desentienden una vez iniciado el proceso. Y estas mujeres cada vez enfrentan mucho más obstáculos. Sin embargo, las vemos. Lo que las vemos es no dándose por vencidas y luchando porque no queda de otra. Y yo quería decir, Patrick, que en el mejor de los casos, que dice la Tania, 1.200, pero acá en Extremadura los salarios que hay en el trabajo del hogar y los cuidados, si es que se pueden llamar salarios, están hasta en 600 euros, que es muy poco, y eso que acá en Extremadura pues se habla de que es una de las comunidades más baratas, de que el alquiler sí es un hecho que no lo vas a comparar con un Madrid, con un Barcelona,
pero 600 euros no te va a dar para vivir. Y mencionar también que yo creo que lo que aportamos también es que el movimiento de mujeres migrantes se ha convertido, al menos ese espacio que tenemos ahí, que lo peleamos y que lo luchamos todos los días, porque pagarlo ya nos cuesta, pero que ese espacio que está ahí, pues es un espacio de acogida para las mujeres. Entonces, es verdad que hay mujeres que ya no están acá, que comenzaron este camino incluso con nosotras, pero que siguen llegando otras mujeres, y para esas otras mujeres seguimos siendo pues un punto de referencia para llegar a salir de todas las dudas que tienen del proceso migratorio, pero también para llegar con sus hijos e hijas en caso de necesidad para poder seguir trabajando. ¿Satisface esta labor, Tania, Marjorie? Claro que sí, yo creo que como mujeres. Claro que sí. Claro, sí, eso es como, por ejemplo, nosotras siempre hemos dicho que aunque necesitamos los recursos para sostenernos, el trabajo del movimiento de mujeres migrantes es una apuesta política que no está vinculada únicamente al acceso a los recursos. De hecho, como Marjorie planteaba, no es una iniciativa que ha nacido de recursos ni de una institución que se forjó para intentar construirse y proveer económicamente a nadie, ni garantizarle nada a nadie. Era la idea de acompañarse y de poder tener un sitio para todas nosotras las mujeres migrantes. La verdad es que nos llena muchísimo de orgullo, y nosotras, por ejemplo, de forma particular, la atención a las infancias migrantes es una cosa de la que siempre estamos orgullosas, porque nosotras sabemos que en Extremadura y en general en toda España hay muy poquititos espacios donde las niñas y niños migrantes puedan ser ellos, y además que sea su espacio sin que tengan que compartir con niños autóctonos o personas migrantes, porque sí es cierto que hay grupos donde trabajan con niños migrantes, pero también son organizaciones, son trabajadores españoles que tienen una mirada eurocéntrica y un enfoque de trabajo colonial, racista y xenófobo muchas veces. Y no es que nosotras como migrantes estemos exentas de poder tener este tipo de ideas radicales como el racismo o todo ese tipo de cosas que nombré antes. Pero vamos intentando deconstruirnos. Creo que también la apuesta política que nace de ir aprendiendo cada vez la mejor forma de hacerlo, poniendo la vida en el centro y sobre todo la dignidad de las personas, pues es una cosa que nos motiva. Gracias, Tania. Gracias, Marjorie. Gracias por ese esfuerzo cotidiano que es el movimiento de mujeres migrantes en Extremadura y en otros territorios. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.